Buenas noches. ¿Me escuchan, cierto? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Ya, ya. Bueno, hay un pequeño problemita, pero ya lo solucioné. Este, Buenas noches con todos jóvenes. Esta es la última clase que vamos a tener. eh, y el último tema que, como yo les mencioné, es acerca del estudio del ámbito de la medicina nuclear, que es parte de diagnóstico por imágenes. ¿Qué cosa involucra medicina nuclear? Tiene que ver con el estudio de las gamografías, por ejemplo, y el PET scan. Ya, pero en este caso vamos a ver gamografía ósea, gamografía tiroidea y gamografía renal. ¿Ya? Y esto está relacionado con el estudio de los radiofármacos. ¿Ya? Radiofármacos. Por ejemplo, como le dije, ¿cuáles son los estudios más comúnmente utilizados? Es la gamografía ósea, ya es lo más común. También existe la tomografía por emisión de positrones como el PET o PET scan, la gamografía tiroidea, la exploración de Muga, o sea, la ventriculografía nuclear y la gamografía con galio. Ese es entre los más comunes que se utilizan dentro del estudio nuclear. ¿Qué muestra estos estudios? Crean imágenes basadas en la química del cuerpo, o sea, tienen que estar relacionados con el metabolismo, ¿ya? Del cuerpo. Usan sustancias líquidas llamadas radionúclidos que liberan energía de baja radiación. Y esas energías van a ser captadas por la máquina para luego van a ser representadas mediante imágenes, ¿no? Así como vemos acá en la parte derecha. ¿Ven el cursor? ¿Llegan a ver el cursor? Sí, doctor. Ya, entonces acá tenemos una radiografía ósea y nosotros queremos ver una captación, por ejemplo, de una lesión a nivel articular o óseo de la pelvis. Entonces podemos ver se aplica un radiofármaco y posteriormente podemos ver en la parte izquierda cómo se puede ver ese radiofármaco como una imagen de captación de señal, ¿no? Como una imagen centellante, así como amarillo o rojo, así. Ya, dependiendo de la patología que se da, va a brillar. O sea, lo voy a ver como imágenes, ¿ya? Hay distintas patologías para ver, por ejemplo, lesiones metastásicas, lesiones inflamatorias o lesiones, ¿cómo se llama? Infecciosas. Son múltiples los usos, ¿ya? ¿Cómo funciona este estudio, por ejemplo, no? ¿Cómo funciona el estudio? El estudio funciona, en la mayoría de los casos, se suministra un marcador, un radionúcleo, ¿ya? Un marcador a nivel venoso. Entonces, el paciente se le aplica este fármaco, o radiotrazador también se le llama, a nivel venoso, este fármaco, y este fármaco va a emitir pequeñas dosis de radiación que van a ser captadas por un sistema electrónico. Y este sistema electrónico, después, mediante un sistema de visor de pantalla, visualización, lo voy a ver en la imagen. Entonces se va a proyectar en una imagen, ¿ya? Entonces, en sí, lo que se tiene y lo que se va a poder visualizar es la captación de ese fármaco. Yo puedo evaluar a nivel óseo, como la gamografía ósea, a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel tiroideo, donde yo quiero evaluar. Entonces ese fármaco se va a adherir si estoy queriendo evaluar una patología infecciosa, inflamatoria o metastásica. Lo va a poder ver, lo va a poder ver y lo va a poder analizar. Entonces, y nosotros, mediante ese sistema, nosotros podemos evaluarlo bien. Doc, Entonces, disculpe, sí, eh, perdón, qué pena, pero se le escucha como bajo, no sé, ahora me algo escuchan raro. bien. Se le escucha Ahora, raro, doctor. ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Está igual, doctor. Su micrófono creo que está mal. Ahora, Sí, profe, no se escucha bien. Sí, a ver, ahora, nada, Igual. y- ahora mejor. sigue igual, doctor. Sí, igual. Sí.
Sí, doctor, pero bueno, se le logra entender un poco. No también a Ahora, ver. Sí, igual. ¿me escuchan mejor? No, Doc. No, profesor, ¿Nada? igual. De pronto es un problema de la computadora. ¿Me escuchan ahora? Bueno, si es que le sopla un poco al micrófono para limpiarlo, quizá esté un poco Ahora, taponado. ¿ahora me escuchan? Sí, Doctor, igual. sigue igual, pero Ahora, nada. O se sea, le puede ¿cómo entender, se le no se puede escucha entender. nada o se escucha bajito? No, sí se le entiende, doctor. ¿Sí? ¿Ahora se Se escucha? Ah, Casi no doctor, se se le escucha entiende, bajito, profe. doc, Se le pero escuchaba como que O estuviera sea, ¿se escucha tapado. bajo o no se entiende? Se escucha opaco. como si Bajo, estuviera, algo horrible. estuviera tapando el micrófono. ¿Ahora se escucha? ¿Me escuchan ahora? sigue igual. Sí, O sea, sí igual. se escucha, pues bajo. Es como si estuviera tapado su micrófono. De casualidad se le cayó el compu. Sí, está tapado. Ajá. Ahora no, ahora sí. Sí, doctor, prosiga, no, no hay problema. Doc, pero no hay problema, en realidad sí se puede entender lo que dice, o sea, con un poco de dificultad, pero sí se puede, o sea, se entiende, pero se escucha como raro, un poco opaco, medio raro. Pero normal, continúe, doctor, no hay problema. Sí, doctor, puede continuar, por favor. Doctor, ¿está hablando? Doctor Carpio, buenas noches, no se le escucha bien, o no se le escucha nada.
Creo que es su versión de Zoom, doctor Carpio. Doctor, creo que ha desactivado el micrófono. Vuelve a activarlo ahí presionando el micrófono y la flechita para que lo podamos escuchar de nuevo. No es que no aparece ni la imagen del micrófono, así como si lo hubiera desactivado, ¿no? No sé si lo puede reiniciar el Zoom, doctor, porque no le leen. O puede salir y volver nuevamente. Bien. Doctor, no se le escucha nuevamente. Doctor Carpio, su micrófono está desactivado. En el audio que está el icono del micrófono abajo a la izquierda, presione la flechita y conéctelo con lo que dice auriculares y micrófono. Cuando tiene el micrófono desactivado, creo que no escucha. No, sí lo tiene, ahora se activa. Solo que no se le escucha.
Doctor, si no puede entrar desde su celular, tal vez sería mejor para que no falle el micrófono. No se lo proyecta por su lado. Jóvenes, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, Sí, doctor. Sí, doctor, claro, excelente, perfecto. Sí, Axel. Ahora sí, doctor. doctor, excelente. Ah, ya está bien. Estoy haciendo por celular ya, porque no sé qué problema tengo. Ya un ratito, ahorita voy. Para que desaparezca el eco, doctor, desactive el audio en su laptop. Y ahora sí me puedes escuchar, ¿no? Ya no hay retorno, creo, ¿no? Ahora sí, doctor. Ya, Ahora claro, para sí. que... Ya, ahora sí, vamos a entrar un ratito ya. Un ratito, vamos a entrar. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, entonces, ya, ¿cómo? Ya, vamos a hacer el inicio, ya. Ya, vamos a rearmar. Entonces, como le estaba comentando, yo les decía cuáles son los estudios más utilizados. Dentro de ellos está la gamografía ósea, ¿no? Pero hoy día vamos a ver, aparte de eso, la gamografía tiroidea y la gamografía renal. Entonces, ¿qué cosa muestra estos estudios? Esos estudios me van a mostrar imágenes basadas en la química del cuerpo, utilizando las sustancias líquidas llamadas radionúclidos, ya que liberan baja radiación. Eso se va a aplicar a nivel endovenoso. Entonces, ¿cómo funcionan estos estudios? En la mayoría de estos casos se suministra el marcador, o sea, el radiofármaco, a nivel endovenoso y esos van a ser captados por un sistema electrónico. O sea, el paciente va a entrar así como entra a tomografía, se va a echar, ya una vez aplicado el radiofármaco a nivel endovenoso, así como en la tomografía es una máquina y esa máquina por un sistema electrónico va a captar ese fármaco.
a nivel de la estructura que yo quiero evaluar. Y este fármaco a nivel del sistema electrónico digital va a pasar a una pantalla. En la pantalla se va a poder visualizar este fármaco, lo que va a captar el fármaco, ¿no? Entonces nosotros, como vamos a estudiar es lo más importante de la gamografía ósea es básicamente la captación de la imagen funcional, o sea, nos va a dar información sobre el metabolismo óseo. Pero no solamente el metabolismo, también patologías osteoarticulares, así como tumores, metástasis, procesos inflamatorios, por ejemplo, me puede dar esa información, lo que es la gamografía ósea. Entonces, el radiofármaco utilizado. El radiofármaco que es utilizado se llama radiotrazador. El más utilizado es el tenesio 99. Ese tenesio 99 que se va a aplicar a nivel endovenoso se va a unir a un compuesto difosfonato, el MDP, que se va a fijar al hueso mediante la quimioabsorción de los cristales de oxapatita. Ese fármaco cuando se aplica, va a ser importante para la captación de algún tipo de lesión que yo quiero evaluar. Entonces, hay tres factores claves para la influencia en la captación del radiotrazador. Esos factores son importantes, como es la actividad metabólica del hueso, como es el flujo sanguíneo local y el contenido de calcio que tiene. Entonces, si esos tres factores están adecuadamente bien evaluados, entonces va a ser clave para una adecuada captación de ese radiotrazador. Las fases que componen el estudio gamagráfico, ya existen tres fases, una fase angiográfica, una fase vascular y una fase ósea. En cuanto a los tiempos, van a ser distintos. Al inicio, la fase angiográfica se da en una forma de bolo, o sea, cuando se va a aplicar la sustancia. En la fase vascular es en los primeros minutos y la fase ósea se da pasado las 2 a 4 horas, ¿ya? La información que me va a dar en cada fase, por ejemplo, en la angiográfica es la perfusión arterial, cómo está funcionando la perfusión arterial. En la fase vascular me va a dar el flujo sanguíneo venoso y en la fase ósea lo que me da información es acerca del metabolismo óseo, ¿ya? Entonces, en la fase de la perfusión sanguínea, como le dije, va a ser muy importante. En estas dos fases se puede detectar una hipervascularización del hueso o bien detectar procesos inflamatorios del tejido blando. Eso va a ser importante, ¿ya? En estas dos fases. La hipervascularización del hueso o detectar los procesos inflamatorios de los tejidos blandos. En la fase ósea, ya tiene que ver más con la estructura ósea y el metabolismo, básicamente, ¿no? Entonces, la técnica que podemos nosotros analizar es, la técnica que nosotros podemos analizar, las técnicas es la gamagráfica y el SPECT. Esas son dos técnicas que podemos ver. Y nos van a poner así. ¿Por qué sale el color la gamagráfica? Porque la gama gráfica se va a ver así en colores. Entonces, lo que se va a encender, lo que va a brillar así en color rojo, se va a encender, seguramente va a captar patologías, ya sea de tipo inflamatorio o degenerativo, ¿no? En el SPEC se ve así en blanco y negro. Entonces, cuando hay captación del radiofármaco, nosotros, ¿ven el cursor, jóvenes? La flechita. Sí, doctor. Ya, Sí, entonces nosotros vamos a ver cuando hay un tipo de lesión en el SPEC, se va a notar así como oscuro, como negrito, así, ¿ya? Como oscuro negrito. Ahí yo voy a entender que hay una patología ahí, una metástasis, no lo sé. ¿Ya? Así voy a ver. Entonces, ¿qué indicaciones? Indicaciones para gamografía ósea, por ejemplo, las indicaciones básicas tienen que ver relacionadas con patologías.
patologías, por ejemplo, tumorales, ¿ya? De los huesos, por ejemplo, ¿no? Cuando estoy pensando, o se puede detectar en estos casos como sarcoma osteoblástico, sarcoma de Ewis, o metástasis óseas que vienen de la próstata o de la mama. También es bueno para ver en casos de patologías óseas benignas, ¿no? Como tumores osteogénicos, tumores, múltiples tipos de tumores, ¿no? No solamente procesos tumorales, ya sea benignos como malignos, sino también procesos infecciosos, enfermedades metabólicas, como por ejemplo con la enfermedad de Payet, también patologías vasculares o patologías de distinta índole, ¿ya? Entonces, todo este cuadro de patologías yo puedo analizar con la gamografía ósea. Entonces, la gamografía ósea normal, ¿cómo se va a ver? Se va a ver así, simétrico, con distribución uniforme, las articulaciones también, las vértebras con mayor radiocaptación del hueso, la vejiga, la silueta renal, todo uniforme, ¿ya? En cambio, cuando existe, y estoy pensando en patología ósea, lo que va a haber es un déficit metabólico. ¿Por qué? Porque hay lesión y se puede observar en caso de metástasis, o sea, lesiones osteolíticas, compromiso osteolítico, que puede verse en imagen fría o hipocaptante, ¿ya? O sea, ¿cómo se va a captar? Ven en la flechita cómo yo voy a captar, por ejemplo, acá a nivel de la clavícula, hay una captación, se ve en oscurito, ¿ya? Entonces, a diferencia de las costillas, por ejemplo. Entonces, estas lesiones que se ven como captación así en oscuro, ya me está indicando que acá hay una lesión, por ejemplo, ¿ya? Acá hay una lesión a este nivel. Lo que se ve en negrito, en oscurito, es la captación del radiofármaco, o sea, en qué estructura está dañada, ¿ya? Existe casos donde, por ejemplo, por más que haya lesión benigna, no hay captación. Esos son los casos de quistes óseos simples, o sea, lesiones que no alteren el metabolismo óseo. Pues las lesiones quísticas, por ejemplo, yo por más que le dé el radiofármaco, no voy a ver lesión. Bueno, lo voy a ver por radiografía, pero más no por gamografía, ¿ya? Esas son excepciones. En patología ósea benigna, por ejemplo, en caso de osteoma osteoide, en radiografía yo puedo ver, se puede ver, puede ser negativa, por ejemplo, o tener un reborde fibroso con nido translúcido. Podría verse en osteoma osteoide, pero en gamografía va a ser positivo en todas sus fases. Eso es lo que me va a ayudar. Por ejemplo, en osteocondroma, la radiografía, ¿qué característica tiene? La radiografía tiene características óseas y cartilaginosas, pero si yo le saco una gamografía, voy a ver la parte ósea, va a captar el radiotrazador, o sea, el radiofármaco solamente en la parte ósea, más no la parte cartilaginosa. En caso de fracturas, por ejemplo, puede detectar fracturas, detección temprana de fracturas. El 100% de fracturas presentan alteración en gamografía ósea antes de las 72 horas del traumatismo, por ejemplo, ¿ya? Temprana se puede detectar, pero también puede aparecer gamografía ósea en fracturas que está directamente relacionada con el estado de curación, por ejemplo, ¿ya? Se modifica según el tamaño de la fractura y el hueso. También se puede ver la detección de fracturas ocultas. Esas fracturas ocultas, por ejemplo, nosotros cuando revisamos las radiografías, para detectar o para ver o para descartar un tipo de fractura, las fracturas ocultas a veces por radiografía, en muchos de los casos a veces es imperceptible o son bien finas, que nosotros a veces lo pasamos como normal. Y sobre todo se dan a nivel del cuello femoral, ¿no? En los huesos escafoides, en el carpiano, en la pelvis o fractura del ínfram, por ejemplo. La fractura del ínfram se da a nivel del pie, del tarso metatarsiano, a ese nivel del pie de los huesitos. A veces el paciente viene con dolor de pie crónico, ¿no? Le sacamos la ecografía, están normal los tendones, los músculos, le sacamos una radiografía y los huesos se ven como casi normales. Pero entonces el problema en el fondo era que había una fractura oculta, escondida, que a veces no se puede visualizar bien por una radiografía. Entonces pensamos en una gamografía y ahí donde se va a poder ver la lesión, ¿no? En este caso, por ejemplo, a nivel del cuello femoral, acá tenemos, donde ven el cursor de la flechita que estoy indicando, ¿ves? Cómo brilla, bueno, no brilla, como se ve negro oscuro, es el radiofármaco, así es como se nota en una gamografía ósea, ¿no? Me va a detectar el fármaco
así oscuro, o sea, quiere decir que hay una lesión a nivel del cuello, por ejemplo, ¿no? Y eso puede pasar en las ocultas como a nivel del pie, del tarso metatarsiano, por ejemplo, ¿no? En estudios de entesopatías, especialmente es útil en la fase aguda, por ejemplo, suele asociarse con estudios radiológicos normales. ¿Qué es una entesopatía? La entesopatía tiene que ver con un grado, es una degeneración a nivel de la inserción del tendón con el hueso. O sea, el tendón siempre se va a unir, se va a insertar a nivel de un hueso. Entonces, ese reborde, esa inserción, generalmente a veces con el tiempo se va degenerando y genera un proceso inflamatorio. Muchas veces cuando es recién incipiente, muchas veces cuando hacemos la ecografía, no notamos esa entesopatía, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces hay dolor a nivel de la inserción, de la articulación, de la inserción. Entonces, con una gamografía ósea se puede detectar eso, que muchas veces, a veces se nos suele escapar cuando hacemos una ecografía a nivel de la inserción del tendón con el hueso. ¿Ya? Cuando se degenera esa inserción y cuando el grado es más grave, sí se puede notar, pero en estados incipientes al inicio, muchas veces no. Entonces, ahí toma importancia la gamografía ósea, que en estados incipientes sí se puede notar, ¿ya? También en fracturas del cóndilo, por ejemplo, ¿no? A nivel del cóndilo del hueso se puede detectar muchas veces, a veces lesiones que de repente se nos escapa por radiografía, ¿no? También hay lesiones que tienen que ver con necrosis avascular. Necrosis avascular, ¿qué quiere decir? Tiene que ver con una hipoperfusión o una disminución de la vascularización a nivel óseo, entonces se va muriendo, ¿no? Se va degenerando las células del hueso, ¿no? Entonces, las alteraciones dependen del estado de lesión independientemente de la causa de origen. Existe una fase avascular, lesión hipocaptante, o sea, no va a haber, como no va a haber, hay lesiones de células óseas que se van degenerando porque no hay una adecuada perfusión, vascularización ósea, entonces va a haber un, un modo hipocaptante, no va a haber captación porque no va a haber mucho metabolismo ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, en necrosis vascular se puede ver, por ejemplo, en este sistema gamográfico en color, se puede ver las lesiones, ¿no? Puede verse en las lesiones cómo brillan, por ejemplo, en amarillo, en rojo un poquito, puede brillar la lesión que está comprometiendo, generando una necrosis vascular, ¿ya? Desórdenes metabólicos, por ejemplo, como osteoporosis, también es importante en esos casos, ¿no? Se manifiesta inicialmente como hipofijación del radiotrazador, o sea, del fármaco, ¿no? Como estructuras posteriores de la vértebra, signo de raquis desnudo, por ejemplo. O sea, va a haber una discreta disminución de la fijación de esos fármacos, por ejemplo, ¿ya? Enfermedad de Payet, eso es una enfermedad ósea, ¿ya? Está relacionado con la actividad osteoblástica, con un aumento de la vascularización, ese es en fase uno. Entonces, el patrón gamagráfico muestra un aumento considerable en la fase angiográfica, en la fase uno, con una intensa reabsorción ósea, por ejemplo. En esa enfermedad de Payet, por ejemplo, que se da a nivel de la cadera, ya se puede observar cómo el fármaco, en este caso, me va a incrementar la captación, por ejemplo, ¿no? Se ve más oscuro, más negro, ¿no? Entonces quiere decir que aquí hay una lesión, ¿no? Me va a ayudar, por ejemplo, en estos casos de enfermedad de Payet, que muchas veces en radiografía, en imágenes, a veces es un poco difícil poder diagnosticar en esos casos, y esto me ayuda, ¿ya? Infecciones, procesos inflamatorios, infecciones, también puedo notar. A veces, muchas veces, cuando hay se saca ahí procesos inflamatorios o infecciones, como una osteomielitis, por ejemplo. Una radiografía a veces, salvo que esté en un grado avanzado, podría verse, ¿no? Podría verse lesiones, pero cuando ese es un grado de repente no tan avanzado, ya es un grado leve, muchas veces a veces lo notamos en una radiografía del hueso como normal. Pero en un proceso gamagráfico de gamografía ósea sí se va a notar, se va a captar. Por ejemplo, acá a nivel a nivel del, ah, del tobillo, por ejemplo, podemos ver cómo brilla, ¿no? Cómo hay captación a ese nivel del tobillo, ¿no? Sin necesidad de que haya fracturas, sin necesidad, no, pero sí hay un proceso inflamatorio sin llegar a procesos infecciosos, por ejemplo, ¿ya? Entonces sí, existe. Muchas veces viene el paciente con un tobillo de dolor crónico que a veces se le reanuda cada cierto tiempo y cuando le sacan ecografía, radiografía, todo está normal, se ve como normal. Entonces,
pero el paciente siente que le duele, entonces no hay respuesta de las imágenes. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces las imágenes no suelen verse tan clara la lesión. Entonces, ¿qué tipo de imagen utilizamos? Una gamografía, por ejemplo. De ahí es donde se va a ver, donde va a brillar, por ejemplo, ¿no? En el tobillo, por ejemplo. Esos pacientes que tienen dolor de tobillo crónico, muchas veces son deportistas o hacen actividad fuerte. Entonces, muchas veces en esos casos sí se le puede notar, ya que muchas veces se esconde en casos de que se les toma una radiografía o una ecografía, muchas veces pasan como no patológico, casi como normal, ¿ya? En patología ósea maligna, por ejemplo, va a ser muy importante en este caso, juega un papel muy importante, sobre todo en patologías óseas primarias. La gamografía ósea es útil en el estudio de extensión neoplásicos para excluir presencia de enfermedades a otras localizaciones, por ejemplo, en caso de metástasis, también va a ser muy importantísimo, ¿no? Es útil en la detección de cualquier tipo de metástasis, como le dije, ósea, ya que ya sea blástica o lítica, ¿ya? Especialmente sensible a detectar metástasis osteoblásticas. Por ejemplo, acá tenemos ejemplo en esta tablita de metástasis ósea osteoblástica, como la neoplasia de próstata, el meduloblastoma, el tumor de carcinoides, el sarcoma osteogénico, acá hay tablita. Y metástasis que tienen las combinaciones de osteoblásticas y osteolíticas, como la neoplasia de mama, de pulmón, de vejiga. Toda la mayoría de estas patologías van a hueso, ¿ya? Eh, Algunas son solamente osteoblásticas y las otras son osteolíticas y osteoblásticas, ¿ya? Entonces, eh, las patologías tumorales tienen sus características. Entonces, nosotros vamos a poder ver y analizar si es que de repente hay captación a ese nivel, ¿no? La distribución de la metástasis va a variar según el tipo primario de tumor, por ejemplo, ¿no? Pero típicamente suelen afectar el esqueleto axial. El 80% del esqueleto axial, o sea, la parte principal medular, ¿ya? Generalmente en metástasis se va a comprometer. Pero también existe metástasis a nivel extraaxial, o sea, hacia los miembros, por ejemplo, ¿no? Y en estos casos los más frecuentes son los huesos de la pelvis, de las costillas, el esternón, en otros casos el fémur, el húmero y la calota, ¿ya? Pero en ese orden, primero la pelvis, por ejemplo, ¿no? Extraaxial, no de la columna, sino extraaxial, ¿ya? El sarcoma de Ewing también es otro tipo de patología, ¿ya? Ósea, eh, tumoral maligna, ¿ya? Que también es importante para el estudio de esto, ¿no? Este, el seguimiento y la respuesta al tratamiento también tiene una valoración pronóstica, también va a ser importante. Yo puedo hacer estudio gamográfico para ver cómo va, cómo está yendo esa lesión, ¿no? Si de repente tiene un tratamiento por quimio o por algo, voy a ver si es que de repente está mejorando, si está desapareciendo, ¿no? Está mejorando. Entonces, gamográficamente le hago un seguimiento, ¿no? Entonces ya no voy a ver, por ejemplo, en otros casos lesiones, por ejemplo, ¿no? Captación del radiofármaco. De repente ya mejoró, tuvo un adecuado tratamiento, ¿no? Parcial o total, entonces yo voy a poder hacer seguimiento, ¿no? Y también posteriormente voy a hacer un pronóstico, cómo va, por ejemplo, ¿no? De repente tiene, no sé, un mejor pronóstico en el tiempo o de acuerdo a la gamografía. Por ejemplo, si se hace, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia, este, y yo programo una sesión, por ejemplo, de quimios, y voy viendo si es que necesita de repente algún tratamiento extra, porque puede encontrar la lesión a distancia que de repente necesita algún algún número más adicional de tratamiento quimioterápico para hacer viendo adecuadamente la valoración en cuanto al seguimiento, ¿no? Y para un mejor pronóstico posterior. Entonces, en resumen, la gamografía ósea va a ser importante en cuanto al estudio y seguimiento, básicamente, no solamente lesiones tumorales, metastásicas o de óseas primarias, sino también para procesos inflamatorios y procesos infecciosos, así como metabólicos, ¿ya? Entonces, y muchas veces incluso hasta fracturas que de repente son ocultas y no va a poder visualizar. Entonces, yo voy a poder ver lesiones a distancia, por ejemplo, ¿no? En los miembros superiores, por ejemplo. ¿Y cómo se va a ver? Como lesiones así oscuras, ¿ya?
Esas son las lesiones que están, ya sea por proceso tumoral como metástasis o procesos inflamatorios o infecciosos. Entonces me va a poder visualizar. Lo que de repente a veces se me escapa por una tomografía, ya como una gamografía yo voy a poder ver si es que hay metástasis ósea, por ejemplo. ¿No? A veces nosotros cuando hacemos tomografía lo podemos hacer de alguna parte, ¿no? Ya sea pulmonar, ya sea cerebral, ya sea, ¿no? Pero en una gamografía podemos ver todo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces de repente ya se nos va a escapar un tipo de lesión en ese aspecto, ¿ya? Entramos en lo que es la gamografía tiroidea. También es importante la gamografía tiroidea, juega un papel muy importante. Este, se utiliza como examen de ayuda diagnóstico y usa básicamente isótopos radiactivos. También tiene que ver con radiofármacos, ¿ya? Igualito, la misma idea. Se emplea en la valoración de la estructura glandular y su función. O sea, no solamente voy a ver su estructura, sino también el funcionamiento, ¿ya? Entonces nosotros, para recordar un poquito anatomía, tenemos la glándula tiroides formada por un lóbulo piramidal, un lóbulo derecho e izquierdo, ya como en las alitas de mariposa, y un istmo en la parte central, ¿ya? Entonces eso es, ¿no? Y altamente metabólico es, pues, la glándula tiroides, ¿ya? ¿Qué radioisótopos, qué fármacos vamos a utilizar? Igualito, el tenesio 99, el yodo 123 y el yodo 131. Esos son los tres radiofármacos que vamos a utilizar, ¿ya? Que están familiarizados con la gamografía tiroidea. Entonces, ¿cómo es la aplicación? Igualito, la misma idea, a nivel venoso, se va a aplicar el radiofármaco y con la máquina nosotros vamos a poder detectar. Vamos a detectar el radiofármaco que se va a encender en distintas patologías, ¿ya? Ya sea incluso tumorales o inflamatorias, ¿ya? Entonces acá hay un esquemita donde está el paciente tiene un trazador que se le va aplicando venoso, ese trazador va a estar ahí activo, que lo va a captar la cámara gamma, lo detecta como rayos gamma, va a detectar y se va a poder visualizar el núcleo a nivel del monitor. O sea, lo va a captar. Ya lo va a ver como una imagen captante. Entonces va a estar indicado básicamente en diagnóstico de, por ejemplo, de hipertiroidismo, como el bocio multinodular, nódulos autónomos, bocio difuso y hiperfuncionante. También en patologías hipotiroidismo, como el hipotiroidismo congénito o el secundario. La detección de tejido tiroideo ectópico también. Por ejemplo, existe entre lo más comunes es la tiroides lingual. O sea, puede haber una lesión tiroidea ectópica. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un proceso ectópico que está en otro lado, que no está en la misma tiroides, sino se puede ir a otra estructura anatómica, como por ejemplo lo más común en la lengua, ¿ya? Estados funcionales de nódulos, por ejemplo, yo quiero ver si ese nódulo es frío o es caliente, ¿ya? Es frío hipocaptante, caliente hipercaptante, por ejemplo, si va a captar ese nódulo, si ese nódulo está activo. Ya, ahorita lo vamos a ver con imagen. La preparación para el examen generalmente no necesita grandes cosas para la preparación, siempre y cuando ese paciente esté utilizando algún fármaco de tipo endocrinológico tipo tiroideo, por ejemplo, ¿no? Si es paciente tipo tiroideo y está utilizando levotiroxina, por ejemplo, o otro tipo de fármaco como metamizol, esos fármacos, por ejemplo, se les dice o se les retira, por ejemplo, un par de días antes, ya, para que no tengan una actividad o una alteración. ¿Ya? Hay factores que influyen en la captación del radiofármaco, o sea que disminuyen su captación. Entonces, si yo estoy consumiendo fármacos como hormonas tiroideas, antitiroideos, contrastes radiográficos como los yodados o preparación que contienen yodo, eso de ahí, si es que yo estoy, o alimentos biosinógenos, eso de ahí hacen que el radiofármaco que yo estoy aplicando no va a ser tan útil, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser que la captación de este radiofármaco sea mínima o se disminuye la captación. Prácticamente es como si no estuviera aplicando el radiofármaco. No me va a ayudar para poder visualizar. Por eso que esto de acá, que tenemos en esta lista, en esta tablita, nosotros vamos a tener que retirarlo, ¿ya? Entonces es así como se ve la gamografía de tiroides, ¿ya? Me va a encender, por ejemplo, el tiroides, ¿ya? Si tiene un proceso inflamatorio, se va a encender la glándula tiroides, ¿ya? Se va a encender. Dependiendo, si hay nódulos, también va a captar nódulos, va a captar lesiones, va a captar tumores, va a captar masas, de toda la estructura tiroidea. Ya es como una alita de mariposa que se puede ver, ¿no? Como las alitas mariposas, cómo se va a captar. Entonces, por ejemplo, si tenemos la enfermedad de bocio tiroideo difuso, en este caso la enfermedad de Gray-Bácedos,
que se caracteriza por hipertiroidismo, entonces va a haber un incremento homogéneo captador del radio trazador, o sea, del fármaco, ¿no? ¿Cómo se va a encender todo? Mira, aumento uniforme del tamaño glandular. Se enciende todo, se capta todo, prácticamente. Porque la enfermedad de Graves es una enfermedad inflamatoria de la tiroides, ¿ya? Como un bocio difuso, o sea, es hipercaptante. Hay patrones de captación, por ejemplo, el nódulo frío, por ejemplo, ¿cómo se nota el nódulo frío? Justo el nódulo, ¿cómo es? No es hipocaptante, no capta tan bien, por eso se le ve blanco, ¿ve? ¿Cómo se le ve? En cambio, el nódulo caliente, ¿no? ¿Cómo se ve? Con hipercaptación. Se ve oscuro porque está captando, nódulo caliente. Y generalmente el nódulo caliente está relacionado con patologías de tipo inflamatorio, ¿ya? Entonces hay características que me van a nosotros, yo voy a poder visualizar si hay estructuras que tienen alto grado de captación. ¿Por qué? Porque tienen una actividad metabólica fuerte. Y hay estructuras dentro de la tiroides que tienen bajo grado de captación porque hay metabolismo bajo, ¿ya? Como los hipotiroidismos, por ejemplo, ¿no? Como les expliqué, la tiroides ectópica existe. Por ejemplo, este es un ejemplo de una niña de 9 años con tumoración en la base de la lengua. Tiene una tumoración en la base de la lengua, a este nivel, en la base hay una pequeña nódulo o tumoración, ¿ya? Entonces en el lado izquierdo de la superficie, que es pequeño, más o menos 1.5 por 1.5 centímetros, y existe una lesión nodular hipocaptante compatible con el tejido tiroideo. ¿Ven? ¿Ven acá? Esa es la captación a nivel de la lengua. Eso es ¿Y por qué? Porque ese radiofármaco, que pues yo 231, tenesio 99, esos radiofármacos son dirigidos específicamente para tiroides, para el metabolismo de tiroides. Pero si ese radiofármaco me está captando a nivel de la lengua, yo pienso que hay una lesión ectópica. O sea, ahí hay glándula tiroides en la lengua. Eso quiere decir que acá en la lengua esa tumoración es como una pequeña glándula tiroides. Porque lo ectópico es lo mismo de estructura, pero en otro lado. ¿Ya? Entonces es así como se puede encontrar. Lo único que va a brillar con ese tipo de radiofármaco es la glándula tiroides. Y si brilla en otro lado, quiere decir que ese pedacito de glándula o esa estructura glandular similar está en otro lado. En este caso, en la lengua de la niña. ¿Ya? También se puede ver bocio multinodular, por ejemplo. Los bocios son hipercaptantes, se ven en toda la estructura, ¿ya? Y los múltiples nódulos, y acá vemos los nódulos más oscuritos, más negritos, más hipercaptantes, ¿no? Porque tienen mayor actividad metabólica, ¿ya? Si bien es cierto, se ve toda la glándula tiroides, pero más oscurito se ven los nódulos, ¿no? Múltiples nódulos, pues eso es un bocio multinodular tóxico. Eso es una enfermedad metabólica tóxica de la glándula tiroides, ¿ya? Y entramos a la última parte que es la gamografía renal. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, entramos a la gamografía renal. También la idea es la misma, similar, lo mismo, ¿ya? En gamografía renal también, pero lo más importante que vamos a estudiar es el metabolismo renal, cómo está funcionando, sobre todo en pacientes con enfermedades renales crónicas, que ya el metabolismo se va alterando, ¿ya? Porque el funcionamiento también, una alteración en el funcionamiento. Y la gamografía renal está dentro de la medicina nuclear. Todos están dentro de la medicina nuclear, que es una rama, ¿ya? De la radiología, ya la medicina nuclear, que estudia, que se basa en radiofármacos, ¿ya? Entonces, rama de la medicina nuclear emplea radioactivos para evaluar metabólicamente el organismo, ¿ya? Con fines diagnósticos y en unos casos terapéuticos. ¿Cómo funciona eso? Igualito, la misma idea, ¿no? Se va a aplicar el radiofármaco a nivel endovenoso, este va a circular a nivel todo el sistema vascular y después a nivel renal. Y a nivel renal, se va a captar esto mediante una máquina de captación de señal de radio, de la radiación de este fármaco del cuerpo que está en ese nivel, a nivel renal, y mediante un sistema lo va a pasar, lo va a digitalizar y se va a ver como imágenes, ¿ya? El riñón. Ya dentro de esos va a haber características para ver no solamente el metabolismo, la función, la morfología, la estructura. Ya vamos viendo ahorita, ¿no? Entonces el objetivo de la gamografía, dentro de la gamografía existe el gamagrama, se llama eso, ¿ya? Que es el más utilizado. Es como un sistema de imágenes de gamografía múltiple, ¿ya? El gamagrama renal. Y el objetivo es evaluar el funcionamiento renal. ¿Qué funcionamiento? El filtrado glomerular, la excreción tubular, por ejemplo, ¿no? Si hay un daño a nivel
de la filtración glomerular. Como ustedes saben, jóvenes, el filtrado y la excreción son funciones del riñón, ¿ya? Entonces, cuando hay un proceso degenerativo, ya sea por una nefropatía crónica, ya sea por diabetes o por cualquier tipo de enfermedad, hay una alteración en el filtrado glomerular. Entonces se va perdiendo. Cuando hay no hay una buena filtración glomerular, se pierde estructuras celulares que tienen que ser reabsorbidas, o sea, se tienen que reabsorber al organismo. No todo se elimina en lo que es a nivel renal. Y muchas veces se pierde, por ejemplo, proteínas, como albúmina, un montón de proteínas, o se puede perder glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hay un daño ya a nivel de la filtración glomerular. Entonces, eso hace un paciente diabético crónico que no tiene adecuado tratamiento, comienza a tener falla renal, ¿ya? Y a nivel glomerular, por ejemplo, está relacionado con la filtración. También tiene que ver con la excreción tubular, también. Se va dañando, se va alterando. Aparte de evaluar el funcionamiento renal, también evalúa la apariencia de la corteza renal. La corteza renal en pacientes nefrópatas también tiene una alteración, ¿ya? Esos dos básicamente, ¿ya? El filtrado glomerular, la excreción tubular y la corteza renal. Indicaciones, por ejemplo, se puede indicar en uronefropatía, por ejemplo, pacientes que sufren insuficiencia renal, uropatía obstructiva, reflujo vesicoureteral, infección del tracto urinario, trastornos de parenquimatosos. Son un sinnúmero de patologías de las cuales muchas de ellas son bien frecuentes, ¿ya? También tiene que ver con la evaluación paciente con trasplante renal. A veces el paciente trasplante renal, como son trasplantados renal, tienen que hacer su evaluación y su seguimiento para ver si ese riñón realmente se ha adaptado al paciente y si realmente está funcionando, porque si no van a ser candidatos a un, ¿cómo se llama? A diálisis, si es que no funciona bien ese trasplante. Entonces, para ello va a ser muy importante el estudio gamográfico renal. La evaluación de la función renal en candidatos donador también es importante, en pacientes con malformaciones renales también, ¿ya? Preparación previa al paciente, pues, no existe una preparación así fundamental, básica, como un protocolo que hay que seguir. Generalmente solamente se exceptúa en caso de que el paciente esté consumiendo captopril, que es un antihipertensivo, ¿ya? Eh, las indicaciones son básicas, por ejemplo, no es necesario, por ejemplo, el ayuno, la sonda vesical debe permanecer abierta para la eliminación, por ejemplo, de las sustancias, hidratación adecuada, relación a estudios. O sea, no hay una preparación así fundamental que te quieren. Básicamente es esto, ¿no? Tiene que suspenderse, por ejemplo, el captopril en pacientes hipertensos. ¿Qué radiofármacos utilizo? Los radiofármacos que utiliza básicamente es el tenesio 99, pero asociado al DTPA, que es otro fármaco, ¿ya? Son tres tipos, ¿ya? El tenesio 99 con DTPA, el tenesio 99 con MAG, son siglas, ¿ya? De fármacos que se van a unir a esto, el DMSA. Entonces, ¿para qué me sirve el tenesio 99 con DPTA? Para ver el funcionamiento en cuanto a la perfusión, a la morfología y al filtrado glomerular. El MAG básicamente está relacionado con la concentración, ¿ya? Y el DMSA está relacionado con la morfología y procesos cicatriciales, por ejemplo, ¿no? Cuando ha habido una alteración y luego hay una cicatrización de repente de una estructura renal, tiene que ver con ese proceso cicatriciales. Entonces, cada de estos fármacos está relacionado, ¿ya? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué fármaco utilizo? Doctor, por ejemplo, yo quiero ver el filtrado glomerular, a ver cómo va, entonces utilizo el tenesio 99 DTPA. No, doctor, quiero ver, por ejemplo, la morfología. Yo puedo utilizar el tenesio DMSA o el tenesio DTPA para ver morfología. Pero si solamente quiero ver procesos cicatriciales, utilizo ¿qué radiofármaco? El tenesio DMSA. ¿Ya? Cada uno tiene su utilidad. ¿Para cuál? Ventajas, la administración es endovenosa, la eliminación es rápida, no es tan alergénico, pues se puede repetir estudios en periodos cortos, por ejemplo, esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque se elimina rápido. Duración aproximadamente 30 minutos, se puede adicionar pruebas farmacológicas. El fármaco que se une al tenesio 99 con vida media de 6 horas nada más, con poca energía de radiación. Esos son los fármacos que se unen, ¿ya? El DTPA, el MAG, el DSMA, ¿ya? Entonces, eso.
Prácticamente, es sencillo el examen, como le digo, no necesita mucho protocolo, ya, salvo algunas excepciones con los medicamentos, nada más. Existe la gamagrama renal dinámico que tiene dos fases, fase vascular y una fase secuencial, dependiendo del tiempo. La fase vascular dura 1 minuto y la fase secuencial dura 2 minutos, ¿ya? ¿Qué cosa me va a evaluar la fase dinámica? Ah, Es sincrónico y simétrico. La fase secuencial me va a hablar la forma, el tamaño, la concentración y la distribución, básicamente, ¿ya? En la gamografía renal, por ejemplo, va a ser muy importante. Esta es una proyección, por ejemplo, posterior, ¿ya? Posterior de los riñones. ¿Cómo se puede ver la captación, por ejemplo, de la alteración en caso de una gamografía renal? Y existe fases. La fase vascular, por ejemplo. La fase vascular, cuando el radiofármaco todavía no entra a nivel renal, está a nivel vascular. Y me va a dar estudios. ¿Para qué me sirven esas fases? Me va a ayudar para yo poder visualizar la vascularización, por ejemplo, arterial, por ejemplo, ¿no? Y se puede visualizar quizás la estructura del flujo vascular renal, cómo está yendo ese flujo vascular renal, si es adecuado, si es bueno, ¿no? No me va a ver mucho la estructura renal. Cuando ya tiene una fase secuencial o parenquimatosa, ya voy a poder yo evaluar la estructura renal en sí, la estructura, si hay daño renal en sí, sobre todo el parénquima renal. Entonces, en estos casos ya yo voy, no solamente, ¿no? Acá ya voy a poder ver la estructura renal, cómo se ven imágenes, cómo es la estructura renal. De repente hay una captación de algún tipo de patologías o de repente no lo hay, de repente no hay captación, de repente un riñón no está funcionando y el otro no. Cuando hay captación hay adecuado funcionamiento. Si no hay captación, así a nivel renal, de repente ese riñón de un lado está dañado, no está funcionando adecuadamente, ¿ya? Entonces yo puedo ver la estructura parenquimatosa, ¿ya? Cómo se ve, cómo hay captación del fármaco del riñón, ¿ya? Antes es vascular, como esto de acá y estructura parenquimatosa como este de abajo, que está de color amarillo, ¿ya? Y cómo capta los riñoncitos, ¿ven? Como en forma de riñoncito está captando el radiofármaco, ¿ya? Existe una fase excretoria, ¿ya? Cuando se elimina el fármaco, por ejemplo. ¿Qué cosa voy a ver? Las vías urinarias distales, por ejemplo, ¿no? El uretra y la vejiga, por ejemplo, ¿no? O fase, puedo ver estructuras, o a ese nivel, ¿qué daño puede haber, ¿no? Por ejemplo, acá esto es un esquema o en lo que se captan imágenes, por ejemplo, para ver la fase excretoria, ya se va perdiendo lo que es la estructura parenquimatosa. O sea, mira, como al inicio acá en la parte donde está la flecha se puede ver la parte de la estructura, cómo el radiofármaco brilla en la parte renal, pero conforme va pasando la parte excretoria, se va llenando la vejiga y solamente al final queda el fármaco con la vejiga llena, básicamente, el fármaco, ¿no? No, básicamente va a servir para visualizar la estructura de la vía urinaria, como los uretres o la vejiga, si hay un adecuado pasaje de ese fármaco, por ejemplo. Curvas renográficas. ¿Para qué son importantes estas curvas renográficas? Con las curvas se va a ver un esquema, ahorita lo voy a mostrar, para nosotros poder distinguir algún tipo de patología, por ejemplo, ya. Pero antes de eso, voy a hablar de la gamografía renal. El renograma es la única técnica que aporta la información tanto sobre la función renal a través del tiempo del tránsito interrenal como la urodinámica, mediante la visualización del paso de la orina del sistema pielocalicial a la pelvis, o sea, pasando por la uretra y llegando a la vejiga. Ya, esas dos, me va a ver la función renal y me va a ver la parte dinámica, la urodinámica, ¿ya? Con el pasaje, el paso del radiofármaco, ¿ya? Hasta el uretra y llegando hasta la vejiga, ¿ya? Entonces, la curva nefrográfica representa la cantidad de radiación que hay en el riñón conforme avanza en el tiempo. O, eh, ¿Qué cantidad de radiación hay en el riñón? Y conforme avanza en el tiempo, por ejemplo, al minuto se va a dar la fase vascular. Cuando pasa un minuto, una vez llegado el fármaco a nivel renal, se va a dar la fase vascular. Entre 1 y 5 minutos es la fase de tránsito, es el tiempo en que el fármaco es depurado al glomérulo o al túbulo, ¿ya? Y entre 5 y 30 minutos es la fase de eliminación, que sale del parénquima renal, o sea, del riñón prácticamente hacia la vejiga. Eso es de acuerdo al tiempo que pasa desde la aplicación del fármaco, al minuto pasa por la fase vascular, o sea, por las arterias renales, la fase vascular.
Después de entre el minuto 1 y el minuto 5, en la fase de tránsito, o sea, ya, la fase de tránsito se ve el fármaco que es depurado por el glomérulo del túbulo. Y entre el minuto 5 y el minuto 30 es la fase de eliminación, o sea, que sale del parénquima renal, por la pelvis renal, hacia la vejiga, ya, pasando por el uréter. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una patología glomerular del glomérulo que está a nivel renal, ¿ya? ¿Qué parte de la curva nefrográfica se altera? Se altera en lo que es el tránsito, ¿ya? Se altera el tránsito. Y si tengo una patología obstructiva y ureteropiélica, ya obstructiva, como por ejemplo puede ser un cálculo a nivel del uréter o la pelvis, ¿ya? ¿Qué fase se altera? Se altera en la fase de eliminación, jóvenes, es la fase de eliminación. Y si tengo una patología uretrovesical, o sea, entre el uréter y la vejiga, más abajo, ¿qué género o qué generó el daño renal? Entonces, ¿qué fase es lo que se va a evaluar? El tránsito y la eliminación. Ya, el tránsito y la eliminación. Y eso se ve en la curva, jóvenes, ¿ya? Acá hay una curva, un esquema de curva, ¿no? La fase vascular, que es el inicio, ¿no? Como la entrada perrenal, a nivel perrenal, la fase vascular, si de repente hay un daño metabólico del flujo renal, la fase de tránsito, que es a nivel glomerular o renal, y la fase de eliminación de la parte de la pelvis renal hasta pasando por el uréter hasta la vejiga, ¿ya? Entonces hay una fase vascular, una fase de tránsito y una fase de eliminación. En esas curvas, en ese color de que cada uno tiene amarillo, azul y rojo, es lo que yo voy a poder ver en esas curvas. Cuando hay alteración de esas curvas, es lo que voy a poder yo definir. Por ejemplo, si hay una alteración en la curva de color rojo, es la fase de eliminación, ¿no? La fase de eliminación, ¿ya? Entonces tiene que ver con una alteración a nivel uréter o hasta uréter pélvico, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces, yo voy a poder observar esas curvas de acuerdo a cada fase. Entonces yo voy a poder distinguir si esa lesión es a nivel prerrenal o vascular, a nivel del tránsito o a nivel de la eliminación, ¿ya? Cada una de esas está, ¿ve? Cada uno está preguntando, ¿no? ¿En qué nivel si tengo una patología obstructiva, uretropiélica, es la fase de eliminación? O si tengo una patología uretrovesical que generó el daño renal, en la fase de tránsito y eliminación, ya a nivel uretrovesical, ¿no? Entonces, es así, jóvenes, como se va a ver el esquema. Miren acá. Yo tengo la gamografía renal y yo voy a poder ver estas curvas. Estas curvas, por ejemplo, esta es una curva normal, ¿ya? No patológica. Pero existen, de repente, en estas curvas, en algunos casos donde no se va a poder distinguir bien, de repente va a estar alterada alguna de las fases. O sea, la curva se altera, de repente ya no sigue su mismo patrón. Por ejemplo, en estas curvas es normal. La fase vascular, después viene por la fase de tránsito y una fase de eliminación. Entonces, cuando yo hago el estudio, por ejemplo, puede haber las curvas que se alteran, ya no son las mismas ya. Hay una alteración en el estudio de las curvas. ¿Por qué? Porque hubo un daño renal, ya sea en la fase vascular, en la fase de eliminación, en la fase de tránsito. Puede haber. Entonces, yo me voy dando cuenta porque tengo que tener un patrón de las curvas. Yo sé que las curvas es importante. Eso, según ese seguimiento de las curvas, yo puedo ver no solamente la captación, sino también el patrón de la curva. O sea, se va a relacionar las dos cosas al final, ¿ya? Puede haber un daño renal por una nefropatía crónica, entonces me va a dar de repente no va a haber una captación adecuada y eso se va a reflejar con las curvas. Las curvas también van a ser distintas a un patrón normal de las curvas de un proceso fisiológico y morfológico de un riñón sano, a diferencia de uno patológico. O sea, también, si bien es cierto, la captación se va a reflejar visualmente como baja señal o baja captación, pero también funcionalmente se va a poder ver a nivel de las curvas. Las curvas también se van a alterar. O sea, las dos cosas me van a ayudar a poder visualizar si existe algún tipo de patología, ¿ya? Ya, jóvenes, entonces, también me va a ayudar a ver ese tipo de estructuras en la gamografía, ¿ya? Eh, si bien es cierto, como imagen, tenemos también la tomografía, todo eso, pero la tomografía o la resonancia
me va a ayudar en la parte morfológica, acá me va a ayudar en la parte funcional, qué tanto daño tiene y qué tanto funcionalmente, lo que no me ofrece mucho, por ejemplo, la tomografía solamente va a poder ver el cálculo, la obstrucción, nada más básicamente, o sea, la parte morfológica. Este me va a ayudar a ver la parte funcional, básicamente, ¿ya? Esto creo que es la última parte, ahí terminamos, jóvenes, ¿ya? Este es el último tema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, jóvenes, míreme, he estado conversando con la parte coordinando con la señorita Corina a qué hora puede ser el examen. Y tenemos esa hora que es la única hora creo que ustedes no coinciden porque algunos grupos tienen otras actividades. ¿Ya? Doctor, buenas Entonces, noches. el Sí, examen no va a... Dígame. Perdón, le había escrito de parte del grupo 2 que teníamos examen y probablemente va a demorar unos minutos más de la una, así que tal vez si es que necesariamente debe ser ese día Ah, una y ya, media. no, si de repente hasta que terminen puede ser 1:30, no había ningún problema, me refiero a eso, ¿no? Porque después más tarde va a ser un poco complicado, ¿ya? Tenerlos todos juntos, los tres, me refiero. ¿Ya? Si termina de repente 1:20, 1:30, no hay problema, arrancamos 1:30. ¿Está bien? Mm, ¿Me sí, doctor. escuchan? Y no hay Doctor, doctor, posibilidad de que sea el... doctor, buenas noches. Sí, hablamos con Giovanni y Fabiola también. En el caso de los tres grupos, no sé si podríamos iniciar a las 2 de la tarde para tener menos complicaciones. No Con había todo, ningún problema de mi parte, podía ser a las 2 también, pero ya yo les voy a informar de eso mañana temprano, ¿está bien? Ya voy a hablar con la señorita Corina porque, como van a apoyar algunos profesores y ella también su disponibilidad, yo le dije, bueno, ella me dijo a la 1 sería bien, pero si de repente a las 2 puede ser, entonces le voy a avisar. No, por mí no había ningún problema, ¿ya? Doctor, Joven, doctor, como estaba comentando mi compañera Joanny, no sé si podría ser el otro día, o sea, el día viernes. Sí, no, justo ya, es no. preguntar. lo que pasa eh, que no, ya no van a no, poder después. Tendría que ser el jueves nomás, jóvenes, ¿ya? Esta parte es sencilla, jóvenes, va a venir todo de la diapositiva, nada más, esa y la otra, nada más, ¿ya? Ya no podemos dilatar mucho. ¿Por qué les digo? Porque de repente ya no nos van a apoyar algunos profesores y todo eso, va a ser un poco complicado. Ah, Jóvenes, ¿me escuchan? Ya, entonces otra. puede ser el viernes. No, el jueves nomás tendría que ser jóvenes, no hay otro ya, porque no va a haber tiempo, ya no va a haber tiempo, y yo tengo que entregar las notas a más tardar el día lunes, y el viernes nadie lo va a tener, o sea, no van a trabajar el día ni domingo ni sábado, va a estar todo cerrado, ¿se dan cuenta? Y para calificar y todo eso es un proceso que demora acelerando todo ya un día entero, ya, póngase, ¿no? Carpio, Y disculpe que le corte. El tema del portafolio, ¿cómo se ya, hace? eso justo le iba a decir, ya. Mira, jóvenes, el portafolio va a ser así. Ya, como ya no hay tiempo para corregir nada, lo que van a hacer, esto yo le había sugerido, míreme, es práctico. Ese día ustedes, yo tengo clases con ustedes, un grupo ¿no? De cada uno a las 2, otro a las 4 y otro a las 6, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, se supone que esos horarios están restringidos para mi área, ¿no? Después otras áreas sí. Bueno, puede ser no tanto las 2 horas, de repente media hora nomás. Yo les voy a tomar algo así, bien práctico nomás y sencillo, ¿ya? Como ustedes ya han estado estudiando ya y toda la estructura, yo solamente les voy a pedir un trabajito, no un trabajo, sino que repasen un poquito para el día jueves. Es algo rápido y sencillo, nada más esto. ¿Ya? Que repasen. ¿Ven la imagen? ¿Ven acá las imágenes? Díganme sí, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor, ¿verdad? Solamente esto nomás. Y va a durar van a entrar por grupos. Yo lo voy a explicar cómo es. En su hora de cada uno. O sea, los que tienen de 2 a 4 entrarán a las 3, digamos, o a las 3:30, ¿no? Hasta las 4. El otro grupo en su hora, básicamente, ¿ya? Y solamente lo que tienen que repasar es un poquito las estructuras óseas en radiografía, ¿ya? Estructuras óseas en radiografía, nada más. No se tiene que memorizar nada, solamente ver nada más, así como estructuras anatómicas en una tomografía, o sea, riñón, reconocer la estructura, básicamente, ¿no? Si este es hígado, si este es riñón, ¿no? ¿Me entienden, no?
vaso, así como vino algo así como el examen. Y del sistema nervioso, ¿no? O sea, que es ventrículo, que es cerebelo, así, básicamente. Eso yo los voy a tomar rápido, no va a demorar ni un minuto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso ni siquiera 5 minutos, menos de 5 minutos va a durar. Después ya están libres ya, ¿ya? Entonces, eso va a ser, porque ya no hay tiempo para presentar trabajo, porque eso se toma y te tiene que revisar. Como ustedes ya han repasado lo que es tomografía, bueno, ecografía no va a entrar nada, solamente estructura anatómica, nada más. Estructura anatómica clara, ¿ya? Del sistema óseo, ya, por ejemplo, reconocer el fémur, rodilla, no sé, ¿ya? Estructuras óseas y estructura anatómica de órganos, ya sea por tomografía, nada más, ¿ya? Entonces, ese trabajito lo pueden repasar así. Básicamente ustedes ya lo han estudiado, lo hemos visto, lo hemos repasado, o sea, prácticamente va a ser eso. Va a ser corto, así como una especie de oral, más o menos, así, y rápido, y ese día va a salir su nota, o probablemente hasta el día viernes ya va a estar listo, ¿ya? El examen que viene para el día jueves, el examen del jueves, es básicamente la diapositiva, jóvenes. Si ustedes repasan las diapositivas, todo va a estar ahí, no va a salir nada. Como ustedes han visto, hay más conceptos, no más que imágenes. Salvo una que otra imagen de ahí, pero solamente de ahí, jóvenes. No va a haber cosa del otro mundo. Va a ser algo sencillo. Por eso, y tenemos tiempo para el portafolio entregar hasta el 1 o 2, que es el lunes, que se cierra el sistema. Por eso yo, ese pasito se puede hacer como un pasito oral, que cada uno en su hora lo va a dar rapidito. No demora ni un minuto, ya va a ser bien cortito, ya, reconocer una estructura, ya sea por radiografía, ya sea por tomografía, o ya sea por resonancia. Pero no creo que venga mucho resonancia, solamente radiografía y tomografía. Por ahí alguna estructura anatómica por resonancia, pero va a ser sencillo, nada más, ¿ya? Y va a ser en su hora, no va a ser ni 5 minutos por cada grupo. Doctor, disculpe, tengo dos preguntas. La primera respecto al horario del grupo 2, que si el examen va a ser a las 2 de la tarde, entonces ¿Ya? generalmente nos demoramos más de media hora hasta que se puedan organizar los grupos y en ese caso tal vez no tendríamos tiempo para tomar el examen nosotros. Así que, ¿cómo sería? El grupo 2, ustedes terminan 1:30. En los otros grupos, o sea, nosotros vamos a estar temprano todo listo, prácticamente. O sea, vamos a estar esperando, por ejemplo, hasta que el otro grupo quizás puede estar empezando, exacto, 1, 1:15. Y el grupo 2 termina el examen y ahí nomás van a empalmar su examen. ¿Me entienden? O sea, básicamente van a terminar antes de las 2 todos, casi. ¿Ya? O sea, el examen va a durar 20 minutos, no va a durar más, es para marcar nada más, no va a tomar mucho tiempo, es más sencillo, ¿ya? Entonces, o sea, nosotros vamos a estar antes, incluso del mediodía, probablemente ya listo para empezar el examen. Lo que va a demorar es que ustedes entren al aula y todo eso, pero eso lo vamos a hacer rápido. Ustedes ya van a estar en su mismo salón, ahí nomás se le va a entregar el examen. Los otros grupos, bueno, van a empezar un poquito antes porque de repente están un poco más libres a la 1, ya 1, 1:15, 1:30. No, nosotros nos vamos a acomodar para que no demore mucho, para que ustedes estén libres después. Ya, ¿Está doctor. bien? Sí, Sí, lo vamos a mi hacer otra más rápido posible. ¿Por qué? Porque voy a tener, porque ahí pedí apoyo a otro profesor para que me ayude o nos ayude a distribuir el salón y todo eso, ¿no? Eso es lo que más demora, porque en sí el examen no demora mucho en realidad, ¿ya? Entonces, yo lo ya, que les doctor, pido, gracias. jóvenes, repasen esta estructura. Yo sé que ya han repasado para el examen, o sea, básicamente es un recuerdo nada más. Y esa nota porque yo lo tengo que entregar el día 2 y el sábado y el domingo no van a tener actividad y se va a cerrar. Entonces, yo no creo que se queden sin nota de portafolio, porque la nota de portafolio es una nota prácticamente aprobatoria. Ya es solamente reconocer y tenerlo. Yo le voy a pedir un trabajo y el trabajo recién me lo van a entregar seguramente el domingo y el lunes ya se entrega, o sea, no me va a dar tiempo para revisar. Pero esto es como una especie de práctica, nada más, que es sencillo, de lo que ustedes han revisado, nada más. No va a venir cosa del otro mundo. Entonces yo voy a tener esa nota el día viernes, incluso en la tarde, en la noche. Ya, y se va a publicar el sábado y ustedes lo van a tener sus notas de portafolio seguramente en su correo. Ya van a sacar su cuenta más o menos con este examen, con el otro y todo prácticamente el lunes ya lo van a tener todo ya bien claro con sus notas. ¿Ya? Lo más probable es que el día de mañana, ¿no? O más tarde el día viernes ya tengan su nota de este segundo examen.
¿ya? Porque ya me dijo la señorita Corina que ya les entregó la nota, no sé, le está corrigiendo para que ponerlos en nombre, ¿ya? Y seguramente ya le va a publicar mañana, seguramente, ¿ya? Porque yo les dije ya de una vez que salga para que ustedes ya tengan en cuenta más o menos ya cómo están yendo, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Doctor, Sí, una sí. pregunta. En cuanto a la pregunta 5 del examen, Ya, la pregunta 5 del examen, si ustedes han marcado, porque había dos alternativas, han marcado cualquiera de ellas, si piensan que esa es la respuesta, cualquiera de las dos va a valer, ¿ya? Si la respuesta es esa, las dos van a valer, no hay problema. Doctor, disculpe, le había dicho que tenía una pregunta más. ¿Le puedo hacer la consulta, por favor? A ver, dígame. Sí, respecto al sílabo, ahí ¿Ya? mencionan que el portafolio es una nota evaluada. Ahora, mi duda es si ese rubro es el mismo rubro que el de los exámenes o es otro rubro No, aparte. no, es un rubro aparte. Cada tiene su peso. Por ejemplo, el examen en sí creo que pesa 65%, creo. O sea, la suma de los tres, ¿ya? El portafolio tiene creo que un peso de 20-25%, que no es tan despreciable. Y lo otro es su participación, asistencia y todo eso, que también representa un 10-15%. Que también eso de ahí yo prácticamente les he puesto aprobatorio, ¿ya? Entonces, esos tres, o sea, sumando esos dos, sacando el examen, más o menos tienen un 40%, 35%, que es alto, ya que prácticamente lo van a tener aprobado. El examen nomás, ya sacando un promedio más este examen que viene en tercero, yo creo que repasando las diapositivas, todo, yo creo que van a sacar buena nota, ¿ya? Por eso le digo, yo quisiera tener el portafolio el día jueves en sus horarios, solamente 5 minutos, nada más, jóvenes, ¿ya? 5 minutos repasen solamente estructuras óseas, o sea, qué estructura ósea es la radiografía, qué estructura anatómica es, qué órgano es, ¿no? Ya sea cerebral, ya sea abdominal, y en resonancia, ¿no? Si es que se puede ver algunas cositas. Ya, eso, básicamente. Doctor, Sí, dígame. bueno, yo tengo acá en el sílabo que el promedio de exámenes teóricos es 65% y del portafolio Ah, es ya ves. 25%. Y como Ya, más o está, menos. sí, como está en el rubro de valoración de producto, eso quiere decir que si nosotros jalamos en portafolio, vamos a jalar todo, porque como son rubros diferentes, no podemos jalar ningún rubro aparte. Yo, Entonces, yo, no puede yo tengo ser que, Por eso, yo sí, tengo entendido que eso en porcentaje y al final sale un promedio total, ¿ya? Yo no creo que jalen en portafolio, número uno. Número dos, en el otro rubro, que es participación, asistencia, tampoco. Y en lo otro, como son tres exámenes, incluso va a haber, mira, de esos tres exámenes, pónganse que ya hayan jalado el primero, el segundo yo creo que lo han aprobado y el tercero yo también pienso que sí. Incluso va a haber un examen sustitutorio si el que quiere sustituir su primer examen, dependiendo cómo, ¿no? El lunes ya van a saber si es que de repente ya tienen su promedio. ¿Me entienden? Ya va a haber otro examen el próximo jueves para los que de repente quieran o no llegaron la nota o no llegaron a promediar o algo pasó. Yo espero que no, pero también van a tener otra chance más, ¿ya? doctor, en el caso de que sea examen oral, sí se puede promediar en el mismo rubro de los exámenes teóricos, porque el portafolio es una tarea como tal, así que eso no sé si Entra en lo... ese porcentaje, por eso yo te digo, en ese porcentaje va a entrar, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se va a subdividir en eso y se va a sacar un porcentaje. Yo pienso que va a ser aprobatorio. Yo pienso porque es más sencillo en realidad, ¿ya? Entonces, y de ahí ya se saca el promedio, eso. Ya no se preocupen, jóvenes, yo sé que ustedes ya han repasado bastante, por eso, el examen para mí, el segundo examen, yo pienso que ha estado más sencillo, se han dado cuenta, y de repente por ahí un error de interpretación, una que otra pregunta, pero nada más. El resto está sencillo, como yo les dije, ya, lo más importante es que ustedes sepan reconocer la estructura, eso es lo más importante al final, ¿no? Ya, el resto hablamos de muchas cosas, pero lo más importante es eso. Ya, la anatomía, pero en relación a las imágenes, eso es lo más importante. Ya, jóvenes. Ya, entonces, así va a ser. Ya, no, lamentablemente no nos alcanza mucho tiempo. Yo sé que ustedes han tenido exámenes bien pegaditos y muchas veces han tenido que correr.
ya, pero yo he tratado de estirar un poco. Yo sé que el examen era la semana pasada, pero he tenido que estirar y yo venir también incluso días que yo no podía, pero he tenido que venir para el examen. Ya, este jueves sí es mi turno normal, o sea, ¿me entiende? Ya, entonces ahí sí voy a poder quedarme y todo eso. Entonces, si de repente tienen dificultad de no empezar a una en punto, quizás terminan ese grupo 1:30, empezaremos 1:30 y terminaremos a las 2, jóvenes. ¿Ya? Doctor, disculpe una consulta. Los temas que van a abarcar el examen del día jueves es angiografía y el tema que estamos abordando hoy, ¿no es Hoy así? día. Ajá. Eso nada más, ¿ya? Esos dos diapositivas nada más, ¿ya? Gracias. La angiografía y esta de acá, nada más, ¿ya? Repasan esas diapositivas nada más. Doctor, no me quedó claro si eran 20 preguntas o igual iban a ser 13. Ah, no, yo estoy seguro que va a ser un promedio de, no va a ser tanto, jóvenes, quizás sea 15, así nomás, ya no va a ser mucho tampoco, todo va a entrar de la clase nada más, jóvenes, ya no se preocupe, repasen su clase nada más. ¿Va a venir imágenes, profesor, de estas dos últimas diapositivas? Algunas imágenes básicas, ¿no? Básicas, la mayoría van a ser conceptos, pero que están ahí en la clase, básicamente, ¿ya? Doctor, una última duda, como nosotros vamos a ser el primer grupo que va a dar ese examen oral, entonces me gustaría saber si es que vamos a entrar de cuántas personas y cuánto tiempo íbamos a tener. Dijo 5 minutos, ¿es por persona o va a Sí, haber dependiendo del igual? grupo, por ejemplo, hay un grupo que es bien grande, ahí van a entrar en 2 o 3 grupos, ¿ya? Y el otro grupo, va a entrar por grupos, ¿ya? Por grupos. Ya yo le voy a poner cómo va a ser. Mira, el examen va a ser así. ¿Cómo va a ser? Mira, le voy explicando cómo es sencillo. Va a entrar un grupo, por ejemplo, y lo que tienen que hacer es, yo los voy a poner en imagen, ¿ya? Y ustedes van a decir qué estructura es, básicamente eso, ¿ya? ¿Qué estructura es? Y eso. Lo más probable es que sea como una especie práctico, escrito así. O sea, yo les pongo, por ejemplo, una estructura anatómica, ustedes tienen que reconocer qué es y lo ponen, lo anotan, nada más, ¿ya? Ah, Y eso no ya, toma mucho tiempo. A reconocer la estructura, o sea, tomará 1 segundo, 2 segundos, nada más. ¿cuántas preguntas van a haber y de cuántas personas va a ser los grupos aproximadamente? Y el No, si tiempo. es un grupo pequeño, va a ser en 2 grupos, básicamente, ¿ya? Si es un grupo grande, va a ser en 3 grupos, así. Ya, pues, por ejemplo, grupos de 20 o de 30 más o menos. Si un grupo de 60 va a ser 2 grupos de 30 nada más. Doctor, ¿y podría repetir por favor nuevamente los temas que van a venir en el examen que va a ser oral? Ya, esto de acá que está en la imagen, ¿ven en la pantalla? ¿Ya? Que va a ser Sí. escrito, no, no oral no tanto, va a ser escrito. O sea, usted tiene que anotar, pues nada más, ya la estructura. Estructuras óseas, ¿ya? Del cuerpo, ya sea de la cabeza a los pies, la estructura reconocer, ¿no? Por ejemplo, la pelvis, no sé, una estructura ósea. Estructuras anatómicas, por tomografía, por ejemplo, riñón, hígado, páncreas, no sé, ¿ya? Y estructuras a nivel sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, reconocer sistema nervioso, sustancia blanca, sustancia gris, o ventrículos, o cerebelo, así. O sea, son estructuras que ustedes tienen que reconocer, nada más. O sea, se le va a poner ahí con un color o una flecha y decir qué estructura es, ¿no? Solamente eso. Que básicamente ustedes ya lo han revisado, ¿no? Solamente puede ser un pequeño repaso, nada más. No va a demorar mucho, van a hacer algunas preguntas nada más, y es corto nada más, jóvenes, ¿ya? Y ese mismo día o al día siguiente ya va a estar la nota de eso, por ejemplo. O sea, ya va a estar, o sea, este fin de semana ya prácticamente hasta el domingo va a estar casi todas las notas, ¿ya? Salvo el de evaluación del último examen que de repente puede demorar el lunes, quizás salga, porque eso lo califica mediante la cartilla, eso yo no lo manejo, la cartilla va a dar sus notas, ¿no? Si es que se puede ese mismo día, si no el día sábado. Ojalá que sea el día sábado salga todo. Y el día lunes ya saben ustedes, ¿no? Y tienen una opción para los que quieran levantar, los que quieren, ¿cómo se llama? Los que quieren modificar su nota, el primer examen, si no les parece, hay una opción el día jueves, no sé si es 12 o 5, creo, ¿ya? Va a depender ya de ustedes. Doctor, una pregunta. Para los que vayan al examen sustitutorio, ¿cuántas preguntas serán? ¿Como 30 No o...? está, no, es menos, quizás menos cantidad, pero sí, el sector sí va a involucrar
la sumatoria de los tres, ¿ya? La sumatoria de los tres. Ya, eso ya después, el día lunes o el día domingo, yo les voy a mandar por correo cómo va a ser. ¿Ya está bien? Porque eso de ahí, todavía ustedes están ni en la mitad, recién han dado el segundo examen, o sea, no saben si van a dar su escritorio. ¿Ya? Ahorita lo más importante es que repasen para su tercer examen y este examen práctico. Dependiendo de esto, ya después vienen las preguntas, cómo va a ser su historia y todo eso, ¿no? ¿Me entienden? Doctor, Ya, pues, buenas noches. Disculpe, ¿el examen oral solo va a estar basado en las imágenes que está presentando ahorita? imágenes, solamente en imágenes. Más que oral va a ser escrito. O sea, yo les voy a poner las imágenes y ustedes tienen que anotar qué imagen es, qué estructura es, nada más. ¿Ya? Sí, pero, o sea, ¿se va a basar solo en las imágenes que está presentando o pueden ser otras aparte? No, por eso le digo, repasen la estructura anatómica de los huesos, ¿ya? Acá. ¿Ven la diapositiva que estoy poniendo? ¿Ya? Estructura, reconocer las imágenes que están acá. O sea, eso yo estoy poniendo ejemplos. Ustedes tienen que reconocer los órganos, ¿ya? Doctor, disculpe, entonces, en conclusión, es un examen, tenemos el tercer examen teórico y aparte el examen oral y aparte el Sí, o portafolio. sea, ¿Sí sí no, el portafolio es en un examen práctico de reconocimiento, porque ya no hay tiempo para un trabajo en sí, ¿ya? Porque se cierra, ese será el problema, que se cierra si se cierra, porque se cierra el 2 el sistema, solamente va a entrar las notas y el portafolio es sencillo, jóvenes, eso es lo que le digo, es recontra sencillo, ¿ya? Profesor, Doctor, una buenas noches, consulta. disculpe, una consulta. Es que si usted dijo que el SUSTI se va a tomar el día 5, entonces las notas no se pueden modificar hasta ahí, si lo va a tomar el día 5 No, de diciembre. no se puede modificar, yo también pregunté eso. Me dijeron que solamente se activa. Es un sistema que ellos tienen, que se activa solamente para SUSTI. ¿Me entiendes? O sea, se cierra el portafolio, se cierra el tercer examen. O sea, tiene un proceso que se cierra y se activa solamente SUSTI. O sea, yo no puedo tomar, por ejemplo, un tercer examen el día 4, por ejemplo. Ya no puedo ya, porque se cierra antes. Hasta el 2 creo que, para el tercer examen. Solamente se activa para poner la nota del SUSTI así. Así es el sistema, eso es lo que me han explicado, porque yo también podía tomar el tercer examen el día lunes o martes, pero no se puede, porque se cierra. Cada uno tiene un Doctor, proceso y se cierra. y no el, lo el puede examen tomar el oral, día. ¿es solo reconocimiento de imágenes o también son preguntas teóricas? No, solo recomiendo imágenes, joven, ¿ya? Solo eso nomás. Es rápido, joven, no va a demorar ni un minuto. Doctor, usted había mencionado que nuestra nota nos la iba a enviar el sábado, pero el sábado tampoco trabaja la escuela ni el domingo, entonces de todas formas estaría llegando el No, lunes y el lunes mismo le podríamos enviar el trabajo. No sé si eso sería viable, doctor, por favor. no, sí, pero ¿cuándo ya entregan el trabajo y para corregir el trabajo, cuándo? Ese es el problema. No hay que corregir el trabajo. No son ustedes, no son 10, son 20, son 160 más o menos. ¿En qué momento hay tiempo para corregir el trabajo? 20 para todos. Por eso le digo, lo estoy dejando sencillo para que ustedes, lo más importante, más que dejarles un trabajo, es que ustedes sepan reconocer la estructura. Y yo entiendo que ya muchos yo les he preguntado y saben reconocer, pero eso hay que palparlo nada más ese día, ¿ya? De lo que han estado ustedes repasando, de lo que ustedes están viendo del examen pasado, va a venir casi similar, básicamente eso. O sea, no van a tener ningún problema, yo se los aseguro, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ya, jóvenes, ya, nos estamos viendo, ya es un poquito tarde. Doctor, Este, espere un momentito, por favor. ¿Podría, por favor, darnos unos puntos los más importantes para considerar en este examen de este tema, aprovechando que todavía está la BPT? Ya, lo más importante, jóvenes, ahí dice, en muchas de las diapositivas dice lo que ahí, si ustedes van a revisar, van a leer la diapositiva porque lo van a leer, ya, lo van a repasar todo, y en muchos de ellos dice qué se utiliza más, qué radiofármaco se utiliza más, qué estructura se utiliza más, cuál es la vía que más se utiliza, o sea, ahí siempre dice, siempre si ustedes revisan, ahí dice, ¿no? ¿Cuál es lo más principal? ¿Qué, no? ¿Qué estructura inciden más? O sea, eso básicamente se van a dar cuenta, ¿ya?
Repasen nomás, lo van a leer y se van a recordar en el momento del examen. Seguro que sí. ¿Ya? Todo va a entrar de la clase nomás, jóvenes. ¿Ya? Repasen nomás, ¿ya? Y son pocas diapositivas, no es mucho, son las de 2 clases nada más. Ya, Doctor, jóvenes, muchísimas gracias. ya, Muchas eso es gracias, todo. doctor. Hasta Mire, luego. yo voy a tratar de Gracias, doctor. apoyarlos en Buenas ese noches. sentido. Buenas noches, ¿ya? Repasen, jóvenes. Nos vemos el día jueves. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídese, doctor. Gracias. Doctor, hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.